Accediendo a gentiles pedidos, vamos a hacer algunas consideraciones geográficas sobre el infierno. Los viajeros al infierno son muchos, pero la mayoría pertenecen a la época pagana. El infierno cristiano se puso riguroso. En época del paganismo griego, cualquiera entraba al infierno. Heracles, Teseo, Orfeo, entraban y salían como perico por su casa. Ya después el cristianismo vino a establecer unas normas muy rígidas para el infierno. En cualquier caso, vamos a dar noticias tipo el almanaque de selecciones. Por ejemplo, ubicación del infierno. Las opiniones son muchísimas. Los romanos lo situaban bajo el polo sur. San Gregorio Magno hablaba de un volcán de las islas Lipari. Otros han señalado el Etna, o también el centro de la tierra, o las antípodas, o el sol, o el valle de Josafat. Algunos han dicho que el infierno es una isla llamada Moisant. Hugo de Auvernia jura que encontró la puerta del infierno en el lejano oriente. Acerca de las puertas se conocen varias. Atención. El pozo de San Patricio, en una de las islas del lago Derg, en Irlanda. El fondo de un lago cerca de Pozzuoli. La puerta que se llama Averno, ubicada en el camino del cabo Tenaro, que fue la que utilizó Heracles para raptar al perro Cerbero. Hay otra en la vecindad de Heraclea del Ponto, en Tresén, no lejos de Corinto. Hay otra debajo de Jerusalén. Otra en la boca de los volcanes, en Ceram, en las Islas Molucas. Bueno, la principal de las entradas, según se dice, tiene 9 puertas, 3 de bronce, 3 de acero y 3 de diamantes. En general se coincide en que el infierno está bajo la corteza de la tierra. Los sabios de la antigüedad creían que bajo los últimos sótanos estaban las raíces del árbol de la vida y del árbol del conocimiento, cuyas ramas superiores rozan el trono del Señor. Nótese el parecido con el famoso fresno Yggdrasil, el fresno de los mitos nórdicos, que también tiene su raíz en el último infierno y que llega al cielo con sus ramas. Los griegos decían que bajo el infierno había otra instalación todavía más profunda, el Tártaro. La distancia entre la tierra y el infierno era la misma que entre el infierno y el Tártaro. Y esta distancia fue precisada en distintas ocasiones y era exactamente la longitud recorrida en caída libre por un cuerpo al cabo de 9 días. Vos tirás algo, lo dejás caer 9 días, a esa distancia está el infierno de la tierra. Sin embargo, la palabra egea, tar, se relaciona siempre con la idea de la occidentalidad. Digo por el nombre tártaro. La reduplicación de tártaro, da una idea de occidentalidad, así como Salma indica la orientalidad. Y así que Tártar representaría muy al oeste. Y que es raro. Es una idea que tenían también muchos pueblos, de que los infiernos, o la tierra de los muertos al menos, estaba siempre al oeste. ¿Pero por qué? Por una metáfora analógica casi inevitable. El sol se muere por el oeste. Bien, ¿qué extensión tenía el infierno? El propio Satanás midió una vez el infierno. Lo hizo por orden de Cristo. Y calculó que desde la puerta hasta el fondo había 100.000 millas. Resulta extraño que un establecimiento situado en el interior de la Tierra sea mucho más largo que el diámetro de esta. Pero hay otra cuestión. Si el infierno es eterno, la Tierra, que lo contiene, también debe serlo. Sin embargo, hay dictámenes en disidencia. Milton no ubica el infierno en el centro de la Tierra, sino fuera de la Tierra, a una distancia 3 veces mayor que la que nos separa del planeta más lejano, unos 990 millones de leguas. El ruso Salman, jugador de dados, conjeturó que un lugar destinado a desagradar debe ser ante todo chico.
Los réprobos, decía el ruso, debían estar amontonados los unos sobre los otros, sin privacidad, porque la privacidad es también la libertad. Salman sostenía que así como el cielo, en el cielo o en el amor, el deleite está dado por quien nos acompaña, ¿no? Y en el infierno el principal tormento consiste en la vecindad de personas poco recomendables. ¿Hay centros urbanos en el infierno? Efectivamente. Emanuel Swedenborg, que recorrió prolijamente el cielo y el infierno, declara que las ciudades terrestres tienen su doble en las alturas y su triple en el abismo. Existe una Londres celeste y una Montevideo infernal para deleite de los bienaventurados ingleses y para tormento de los réprobos uruguayos. Dante representa la ciudad de Dite, rodeada de fosos hediondos, torres de fuego y murallas de hierro. San Buenaventura cree que el infierno es enteramente urbano, que no hay campo. Sin embargo, innumerables cronistas consignan la existencia del continente helado, al este del Orco. Allí viven las arpías, las hidras, las gorgonas y las quimeras. Es una región de tempestades perpetuas, de huracanes y de granizo. ¿Cuál es la capital del infierno? Pandemonium, que más que una ciudad es el castillo y cuartel privado del diablo. Esta construcción puede considerarse una criatura, porque responde a las órdenes de Satán. Con solo decir una palabra, aparecen o desaparecen las habitaciones, o se abren o cierran puertas, etc. El Pandemonium manifiesta el mayor de los lujos, pero también el más tremendo horror. Desde sus torres más altas es posible ver todo el infierno. Además de las habitaciones del príncipe del mal, están los aposentos de los demonios principales: Asmodeo, Abadón, Mamón, Belial, Leviatán, Mefistófeles, Belcebú, Astarot. Se trata de antiguos serafines y querubines que después de la caída se convirtieron en ministros y manchaorejas de Satán. A pesar de los esfuerzos que se hacen por conservarlo, el Pandemonium muestra un aspecto bastante ruinoso, ¿eh? Esto sucede en todas las construcciones del infierno, que están muy descuidadas. Otros hablan de la Babilonia infernal, perpetuamente incendiada, recorrida por aguas turbias y cubierta por un cielo de hierro y de bronce. Los vientos son helados o abrasadores. Las plantas son siempre venenosas y los animales son monstruos cuya razón de existir es atormentar a los condenados. Último capítulo o penúltimo. Hidrografía del infierno, ríos del infierno o lagunas. Principales ríos. A ver, el Cosito, también llamado Río de los Lamentos, bueno, a causa de los lastimeros sonidos que en sus orillas resuenan. Su corriente es muy fría y se dice que sus aguas no son otra cosa que lágrimas de los condenados. Se une con el Flegetonte, que es el río de las llamas, en una gran cascada de la que nace también el Aqueronte. El Aqueronte es el río que atraviesan las almas para llegar al reino de los muertos. Es un río lento, negro y profundo, de aguas amargas y orillas imprecisas. Estas orillas están cubiertas de cañaverales. Los romanos lo situaban en las cercanías del Polo Sur. El barquero Caronte se ocupa de cruzar a las almas hasta la orilla opuesta del río. Se trata de un Caronte, ¿no? Un Caronte es un viejo horripilante que conduce la barca, pero no rema. En verdad, obliga a las mismas almas a hacerlo. Por cada viaje cobra un óbolo, y es por eso que los antiguos sepultaban a los muertos con una moneda en la boca. Cuando Heracles visitó los infiernos, le dio una soberana paliza y lo obligó a pasearlo. Dice, ¿qué voy a remar? Remaba y lo pagó. El Leteo es el río del que bebían los muertos para olvidar su vida terrestre. Se le llama también fuente del olvido. Algunos dicen que el famoso licor que limpia los ayeres no es otra cosa que agüita del Leteo. Su curso es silencioso y apacible, como el olvido, aunque lleno de caprichosas sinuosidades.
Los condenados procuran inútilmente mojarse siquiera con una gota de estas aguas para perder en dulce olvido el sentimiento de todas sus males, pero no lo logran. La mismísima Gorgona Medusa custodia esta corriente. También está el Estigia. Sus aguas tienen propiedades mágicas. Es el río en el que Tetis sumergió a su hijo Aquiles, tomándolo por el talón para hacerlo invulnerable, ¿no? Los dioses lo usaban para comprometerse por juramento. El procedimiento usual era el siguiente. Zeus enviaba a Iris a llenar una jarra y ante esa jarra se juraba. Si el dios cometía luego perjurio, le esperaba un castigo horroroso. ¿Cuál era este castigo horroroso para un dios que es inmortal? Permanecía un año sin respiración. Tampoco podía comer ni beber. Finalizado ese año, quedaba durante otros 9 al margen de los dioses, sin participar de sus reuniones y festines. El río Estigia tiene origen en una fuente de la Arcadia, cerca de Nonacris, que tal vez quiere decir 9 precipicios. Sir James Fraser visitó el lugar en 1895 y explicó la descripción de Hesíodo, que habla de pilares de plata. Él observó que durante el invierno enormes carámbanos cuelgan sobre los desfiladeros y que esas debían ser los pilares de plata de los que hablaba Hesíodo. Bueno, la fuente brota de una roca y después se pierde bajo la tierra. Sus aguas son venenosas, quiebran el hierro y los metales, y no es posible llenar con ella ninguna vasija o recipiente sin que se rompa. Solo los cascos de los caballos la resisten, y por eso se los utilizan para como si fueran cuencos, ¿no? Suele contarse que Alejandro de Macedonia murió envenenado por esa clase de aguas. Sin embargo, Fraser declaró que un análisis químico había revelado la ausencia de sustancias venenosas. Eso es casi todo lo que tengo que decir del infierno, pero tengo otros datos. ¿Quieren algún dato? Población del infierno, por ejemplo. ¿Cuánto? Población. La raza diabólica, muy numerosa. Algunos calculan que suman 10.000 billones. Es muchísimo. Y se va acumulando. En cualquier caso deben ser billones anglosajones, que son más accesibles. En el año 1273, el cardenal de Tusculum, allí donde vivía Cicerón, qué linda ciudad Tusculum, ¿no? Bien. Yo estuve por ir, queda cerca de Roma, pero no llegué. Llegué hasta las afueras. Hasta la puerta. El cardenal de Tusculum recibió una revelación divina, conforme a la cual los demonios serían 133.306.668. Eso es una revelación precisa. Sí. La tradición hebrea discrepa. Habla de una cantidad menor, 200. Esto según el libro de Enoch. Además de los demonios, viven en el infierno numerosos monstruos adjuntos que ayudan en las torturas y, por supuesto, viven también los condenados. El número de los condenados se obtiene calculando la cantidad de personas que han muerto desde Adán y restando a la cifra obtenida la suma de los que han ido al cielo o al purgatorio. Nada más fácil que calcular el número de condenados en el infierno. Para terminar, algunas normas extravagantes. Por ejemplo, es posible salir del infierno, entrar y salir, salvo que uno haya comido algo allí. Después del primer bocado, las puertas se cierran para siempre. Los tormentos son perpetuos, pero Dios concede recreos, tal vez el día de Navidad. Una leyenda de fines del siglo IV relata la visita de San Pablo y el arcángel Miguel al reino de la perdición. Al ver el sufrimiento de los pecadores, rogaron a Dios un cacho de misericordia, y Dios se presentó en persona en el infierno y concedió a todas las almas la gracia de no sufrir tormento alguno desde la hora 9 del sábado hasta la prima del lunes. Está muy bien, ¿eh? Bueno. Pero después el tormento se siente mucho más, ¿no? Después de ese recreo. Claro, los lunes. Sí. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Me gusta esta historia, ¿no? San Pedro Damián
cuenta que cerca de Pozzuoli hay unas aguas pestíferas desde donde surgen unos pájaros espantosos que solo son visibles desde la noche del sábado a la mañana del lunes, casualmente. No se alimentan nunca y no es posible cazarlos. Y algunos creen que son justamente las almas de los condenados que disfrutan de este consuelo concedido por Cristo. Sin embargo, los ruegos de los santos no deben ser muy frecuentes. Suele afirmarse que los huéspedes del paraíso hallan deleite en contemplar el sufrimiento de las almas en el Averno. Qué cosa, ¿no? Uno se imagina la escena, un montón de papanatas celestiales asomados al abismo, burlándose con gritos, arrojando porquerías y escupiendo, y abajo, entre las llamas, los condenados alzan puños como brasas mientras gritan, como una gran 7, qué sé yo. Se puede agarrar. ¿Qué posibilidades tiene uno de salvarse? Julián Loriot, un célebre orador del siglo XVII, elaboró estadísticas consultando a un resucitado. De cada 60.000 muertos, uno va al paraíso, 3 al purgatorio y 59.996 almas marchan al infierno. Juan Crisóstomo calculaba que no había más de 100 elegidos en toda la población de Constantinopla. Un eremita se le apareció a San Bernardo en su lecho de muerte y le aseguró que de los 30.000 muertos de aquel día se salvarían solo 2. Extraordinario, ¿no? Tenemos muy pocas esperanzas realmente de salvarnos del infierno, así que vamos acostumbrándonos a una geografía que en algún momento va a ser muy familiar para todos. Pues yo marché inmediatamente a la discoteca y allí conversé con el discotecario y lo amenacé un poco con el infierno. Dije, mira, arrepiéntase, pues si no va, y le conté todo esto, mire el lugar. Me dijo, mire, yo vengo de un barrio que es tan fulero que el infierno tiene que ser muy bravo para no ser una mejora. Aquí venían predicadores, amenazaban con el infierno, lo describían y a todos les parecía interesante. Les parecía una propuesta política. Señores, el discotecario, con criterio acertado, dijo que si el infierno era un lugar de llanto, convenía mucho este vals que vamos a escuchar ahora, que se llama Llorarás, llorarás.